Buenas noches, gracias por acompañarnos en Un Tiempo Después. Hoy veremos dos acontecimientos trascendentales en la historia política dominicana: el Pacto por la Democracia de 1994 y su consecuencia más importante, el Frente Patriótico Nacional de 1996. El pacto supuso una gran reforma a nivel político, una nueva constitución que estableció el sistema de doble vuelta y con ello cerró el ciclo de los tres grandes líderes de la política, los tradicionales, porque permitió la llegada al poder de una nueva generación. Un tiempo después, conversamos con los constructores de esos dos momentos históricos. El Pacto por la Democracia se suscribió con la participación del liderazgo político, religioso, empresarial, trabajador. El presidente de la República superó nuestras expectativas. Para mí constituye un altísimo honor presidir con mi eminente amigo, el profesor Juan Bosch, este acto que no tiene un carácter político, sino más bien eminentemente patriótico. El Frente Patriótico del 1996 sería una ingenuidad pensar que fue un acto que se construyó en 2 días. ¿Cuánto tiempo antes vino trabajándose? ¿Cuál fue el antecedente del Frente Patriótico? Bueno, eso tiene que ver mucho con las elecciones de 1994. Aquellas elecciones en que, yo no sé si recuerda que incluso votó más personas que las que estaban en el padrón, un récord en votaciones. Y entonces el doctor Peña Gómez acusó al Partido Reformista de haberle hecho un fraude, sacándole algunos votantes del padrón. Y al final se produjo una crisis en la que ambos partidos se declararon ganadores. Los boletines de la Junta Central Electoral daban al doctor Balaguer encima del PRD. Pero al mismo tiempo, Yolanda, el PRD y otros sectores denunciaban irregularidades, las cuales pudieron de alguna manera ser constatadas, es decir, fueron verificadas de alguna manera. Cuando un grupo de individuos del Partido Reformista manipularon con software y excluyeron cerca de 20 votantes de cada mesa electoral. En ese marco, entonces, el PRD dice que ha habido un fraude electoral, que la Junta Central Electoral estaba parcializada según el Partido Revolucionario Dominicano, porque había sido una junta obviamente escogida por el gobierno del Partido Reformista, y ellos alegaban en consecuencia que no tenía la credibilidad y que el fraude había tenido de alguna manera respaldo de la Junta Central Electoral. Se agudizó la contradicción entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano. Ante esa situación, nosotros en el Comité Político vimos que si seguía ese proceso de enfrentamiento, podíamos tener fácilmente un baño de sangre. Entonces, eso produjo que el hecho de que el PLD tuviese una matrícula mayoritaria en el Congreso, un grupo de compañeros, entre lo que estaba el presidente Leonel Temístocle y yo, le hicimos una propuesta al comité político que nos designara como comisión de mediación entre el PRD y el Partido Reformista en medio de esa crisis, porque al final el PLD iba a tener que tomar decisión por la matrícula que tiene en el Congreso. Y entonces el comité político aprobó la comisión de nosotros 3 y le agregó al doctor Caseacta y al compañero Ramón Ventura Camejo. Y los 5, entonces comenzamos a reunirnos con el PRD y con el Partido Reformista. Nos reunimos con el doctor Peña Gómez, nos reunimos con Jacobo Masluta y nos reunimos con el doctor Balaguer. Y ahí se inició una relación entre nosotros con el doctor Balaguer. Y fue la presencia muy agobiante, muy fuerte, muy peligrosa del poder extranjero en la crisis del 94. Se produjeron algunos excesos que ahora uno piensa y dice que son inconcebibles.
Yo recuerdo que el embajador norteamericano, Pastorino, convocó una rueda de prensa y anunció el triunfo del doctor Peña Gómez. Y dije, para mis adentros, esto debe de tener al presidente Balaguer profundamente molesto. Sobre todo que habían muchas, después se vieron claramente muchas distorsiones. Era un proceso que se declaraba fraudulento para la presidencia y vicepresidencia, no así para el Congreso. Ahora bien, ¿cómo justificar que una elección congresional y municipal era válida y que era contestada o cuestionada la elección en el plano presidencial y vicepresidencial? Porque se aceptó lo otro, sin embargo, se recortó los 2 años en la parte presidencial y vicepresidencial. ¿Dónde está la lógica jurídica en esa decisión? Sí, no había una lógica jurídica, se le buscó una solución política a un problema político. Porque cuando hay una crisis política, Yolanda, los parámetros establecidos se rompen un poco, se soslayan un poco. Porque ¿qué era lo ideal? Que el ganador auténtico, la Junta lo declarara triunfador. Pero las circunstancias decían que la Junta no estaba en capacidad ya de declarar ganador a nadie. El acuerdo inicial era que el balotaje, que se estableció también, el sistema de doble vuelta, fuera de 40%. Y ahí empezaron a vulnerar esos acuerdos reformistas y PLDistas. Entonces pusieron un 50%. El doctor Peña Gómez tenía la decisión de que se produjera el pacto institucional de Santo Domingo, que difería en algunos puntos del pacto por la democracia. Pero, ¿en qué difería, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el doctor Peña Gómez proponía que las elecciones se hicieran en un año. En el pacto por la democracia se propugnaba por 18 meses hasta 24 meses. Que cuando terminó, Peña Gómez me dijo, bueno, llegamos a un arreglo. Digo, ¿cuál fue el arreglo? Dice, 2 años Balaguer, 2 años quien te habla. Y yo le pregunté, bueno, ¿y quién toma los primeros 2 años? Entonces esa parte no se había todavía definido. Recuerdo yo que se redactó un documento tarde en la noche, que acudimos a la residencia, o acudí a la residencia conjuntamente con el presidente Fernández a redactar las notas del documento del Pacto por la Democracia, cuando eso él vivía en la casa de su madre. Nos reunimos en la mañana, hay una reunión en Palacio el día 10 de agosto y ahí participamos todos los sectores y acordamos que en la noche del día 10 de agosto firmaríamos el Pacto por la Democracia. En ese sentido, el país estaba todo pendiente de lo que iba a suceder esa noche, porque mucha gente estaba verdaderamente con tensión. Los nervios estaban de punta, como dicen. Quedó superada la crisis política que afecta al país a raíz de las pasadas elecciones del 16 de mayo. El Pacto por la Democracia se suscribió con la participación del liderazgo político, religioso, empresarial, trabajador y la Organización de Estados Americanos, representada por el embajador John Graham. Los partidos mayoritarios del país hemos llegado a un acuerdo para poner fin a la crisis llamada postelectoral. Ese acuerdo se funda básicamente en el recorte del periodo presidencial y vicepresidencial, la convocatoria a unas elecciones generales y la toma de posesión de los nuevos incumbentes el 27 de febrero de 1996. El presidente de la República superó nuestras expectativas. ¿No era una ingenuidad de Peña Gómez aceptar eso? Pudiera ser, pero en definitiva eso produjo que Peña Gómez pidiera otra reunión y entonces se planteara una modificación que Peña Gómez planteó, que él quería ganar en libertad, libremente, por votación, y entonces que fueran
un nuevo proceso que se hiciese dentro de 2 años. Hay decisiones que se toman en un momento y cambian el curso de la historia para siempre. Peña Gómez firmó el pacto, pero craso error, decidió que sus legisladores no estuviesen presentes en la reforma constitucional. El doctor Peña Gómez estaba sumido en un mar de dudas. Comprensible también. Comprensible. Yo lo entiendo, Yolanda, comprensible. Ese mar de dudas posibilitó que se produjera una asamblea constituyente sin la presencia del PRD, porque ante esa duda, él ordenó el PRD que se retiraran. Entonces nos quedamos los legisladores del Partido Reformista Social Cristiano y del PLD. Acordamos que en lugar de 18 meses se extendiera a 24 meses, 2 años. Que el doctor Balaguer tuviera 2 años en el poder, se prohibiera la reelección presidencial. Ahora bien, ese plazo que ustedes llevaron a la Constitución era distinto del que ustedes habían acordado y firmado en Palacio. Claro, pero si no se va la gente del PRD, porque ¿qué fue lo que pasó? Al Partido Reformista, ya no estando el PRD ahí, abandonó el terreno el terreno de batalla no se abandona nunca. Fue un error del PRD que yo creo que nunca más lo volverán a cometer. El resultado de esa reforma express fue la prohibición de la reelección, la necesidad de ganar con el 50% de los votos más 1, la doble vuelta, la reforma judicial y la doble nacionalidad. Se parecía a lo que firmaron en el pacto, pero no era lo mismo. Oportunidad u oportunismo, falta la palabra. Nos encaminamos a 1996, todo parecía favorecer a Peña Gómez. Cuando regresemos, veremos cuál era la verdadera relación entre el profesor Juan Bosch y el doctor Joaquín Balaguer. Además, cómo se produjeron los cabildeos para lograr ese acercamiento con miras al Frente Patriótico de 1996. Una vez firmado el Pacto por la Democracia, la Constitución Dominicana prohibía la reelección y el doctor Balaguer ya no podía ser candidato. Lo lógico era que apoyase al candidato de su partido, el Partido Reformista. Era Jacinto Peinado. Sin embargo, el impredecible doctor Balaguer sacó un as debajo de la manga. Dentro del equipo de ustedes, ¿quiénes eran los encargados de darle seguimiento a esa relación que se inició en ese momento? Bueno, después que se firmó el pacto, ya las relaciones las comunicaciones no fueron tan fluidas. Pero cuando el PLD eligió a Leonel, porque el periodo de Balaguer se cortó como consecuencia del pacto que se firmó en 2 años, entonces el PLD presentó a Leonel Fernández como candidato a la presidencia. Y quisimos hacerle visitas de cortesía al presidente Balaguer. De cortesía. En ese momento. A decirle que Leonel era el candidato a la presidencia y que iba a buscar la presidencia de la República. Bueno, y a preguntarle cómo veía el panorama, y se produjo un acercamiento. Ya en ese momento Balaguer no podía ser candidato. No podía ser candidato. Entonces surgió la candidatura de Leonel, prendió la candidatura. Yo recuerdo que en el año 95, como en el mes de julio, hicimos una encuesta y ya Leonel aparecía con un 28%. Éramos una realidad. Comenzamos la campaña y en el año 95 yo recuerdo que entre noviembre y diciembre visitamos a Balaguer, Leonel. Yo no recuerdo bien si andaba Franklin Almeida o Temístocle Montaz y yo. Y en esa reunión Balaguer nos dijo, aquí se va a producir una segunda vuelta entre usted y el doctor Peña Gómez. Y yo lo voy a apoyar en la segunda vuelta. ¿Qué aconteció? José Francisco Peña Gómez ganó esas elecciones en la primera vuelta con un 46%. En la hora en que vino el 96 y vino la primera vuelta de esas elecciones, el doctor Balaguer no votó. Mandando un mensaje clarísimo. No fue porque él tenía la decisión evidente. Disgustó mucho a Jacinto. En la segunda vuelta
de confluir con el PLD, eso estaba claro. En las filas reformistas se sospechaba que el doctor Balaguer no estaba apoyando la candidatura de Jacinto Peinado. Veamos cómo caía esa sospecha en el ánimo del partido. Así como te digo, Balaguer era un hombre coherente, te tengo que decir que Jacinto era un hombre auténtico. Él lo tomó, pues indiscutiblemente, sin agrado, porque nadie invierte el tiempo y esfuerzos que se invirtieron en esa campaña, sin hablar de recursos económicos, para sentirse bien, porque el presidente de tu partido no vaya a votar o porque esté en un proceso de acercamiento con otro partido político. El Partido Reformista hace sus esfuerzos y no logra colocarse en un sitial preferencial. Ya ahí empezaron las informaciones a través de las investigaciones de mercado y empezó a producirse una convergencia por lo bajo. Me atrevería a decir lo que nunca hubo un apoyo, un endoso del presidente Balaguer previo a que ocurriera la primera vuelta. El 16 de mayo fue una noche un poco traumática. Yo recuerdo que Leonel estaba en un apartamento de uno de los edificios de Andino Peña y había una cena. Y cuando yo llegué del centro de cómputo, nadie había tocado la cena y lo que encontré ahí fue un cementerio. Le dije, pero ven acá, ¿y qué ustedes creían? ¿Que íbamos a ganar en primera vuelta? ¿Ustedes están locos? Nosotros nos ganamos el pasaporte a la segunda vuelta y ahí vamos a ganar. Olvídense de eso. Ustedes lo que tienen que celebrar aquí que volvimos, que vamos para la segunda vuelta. Muchos reformistas vieron que no había factibilidad o posibilidad de que el reformismo ganara las elecciones, cuando eso encabezaba la candidatura el licenciado Peinado. Y se inclinaron hacia el PLD, que sacó, si mal no recuerdo, creo que un 28%, o un 38%, 37%. En ese interín, inmediatamente pasaron las elecciones, hubo un acercamiento. Inmediatamente pasaron las elecciones de mayo del 96. Quizás habían algunas vías de comunicación que yo desconozco hasta ese momento. Año 1995, es decir, 6 meses antes de que hubiese una definición electoral, ya Balaguer había descartado de antemano a su candidato, que era Jacinto Peinado. Él intuía que la segunda vuelta se iba a dar entre el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano, que el reformista iba a quedar en un tercer lugar y que, por supuesto, como no tenía una representación a la boleta, entonces él iba a apoyar al PLD. Y efectivamente, cuando se produjo la victoria del doctor Peña Gómez en primera vuelta, yo no recuerdo exactamente qué día fueron las elecciones, pero Balaguer era como viernes, pronunció un discurso desde el Palacio, donde llamó al PLD a formar un frente patriótico. Bueno, sin hablar con nadie, él hizo la propuesta de la formación de un frente patriótico. Y entonces, en ese momento jugó un papel estelar en ese proceso Guaroa Iranzo, Miguel Coco y yo, que era el jefe de campaña de Leonel. Estuvimos envueltos en convencer a todo el mundo de que... Yo recuerdo que uno de los temas era, bueno, pero el PLD debe aliarse con fuerzas conservadoras. Y entre nosotros la discusión era, bueno, pero es que las fuerzas liberales están con Peña Gómez. O vamos apoyados por los conservadores, o vemos a los liberales apoyar a Peña Gómez y que gobierne Peña Gómez. Hay que tomar una de dos. Y entonces Leonel autorizó que trabajáramos por la formación del frente. El doctor Balaguer lanzó la idea del Frente Patriótico y el PLD recogió el guante. Ahora faltaba una cosa, casi nada, convencer al profesor Juan Bosch, su aparente enemigo político, dueño además de un explosivo carácter. Cuando nos acercamos a Balaguer, la condición que puso era que para la formación de ese frente, Juan Bosch tenía que estar presente. Iba a haber un acto que se produjo el 2 de junio, las elecciones fueron el 16 de mayo y la Constitución establecía el 30 de junio, 45 días después, para la celebración de la segunda vuelta. Entonces el 2 de junio se convocó la conformación del Frente Patriótico. En ese momento él planteó la necesidad de que él entendía que el pacto tenía que ser firmado por don Juan y él. Y Miguel Coco y yo dijimos, nosotros vamos a hablar con don Juan.
Su única condición fue que hablara el profesor Juan Bosch. A todo esto, ¿cómo llegaron ustedes a donde don Juan? No, nos vimos en Alfa y Omega, en la empresa de Miguel Coco, la editora de Miguel Coco. Una mañana. Y entonces le explicamos lo que había pasado. Mire, el país ahora tiene un nuevo modelo electoral. Ya no se gana con mayoría simple. Todos los partidos tienen derecho a participar en la primera vuelta porque el presidente estaba ausente de esos problemas. Y entonces han calificado para ir a la segunda vuelta el PRD y el PLD. El doctor Peña Gómez por el PRD y Leonel Fernández por el PLD. Y Balaguer nos está proponiendo un pacto patriótico para él respaldar al PLD frente al doctor Peña Gómez. Y yo recuerdo que Juan Bosch, sin vacilar, dijo, ¿qué es lo que hay que hacer? Y dije, bueno, hay un acto que está programado para hacerse el día 2 en el Palacio de los Deportes y Balaguer quiere que usted esté presente y que hable él también. No hay problema, grandísimo. Para muchos resultaría inverosímil que el profesor Juan Bosch accediera tan fácilmente a formar el frente. Para entenderlo, quizás sería necesario ver cuál era la naturaleza de la relación entre Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Hay un asunto, doctor, que sería bueno aclarar. Hay una impresión de que don Juan y el doctor Balaguer eran enconados adversarios, que de hecho la elección del 90 había dejado más que desgastadas esas relaciones, porque se habló de un gran fraude en ese momento. Fíjate, es cierto. La idea que había era que ellos eran irreconciliables y que tenían como un odio mutuo, pero era una percepción irreal. Es que para mí es inaudito que ese hecho se diese de manera tan fluida y tan natural cuando 5 años antes, en 1990, se enfrentaron de manera voraz en esas elecciones y se creó todo este clima terrible alrededor de ese enfrentamiento en ese momento. Sí, a tal punto que como resultado de ese conflicto les devolvió la condecoración que le hizo Balaguer. Exactamente. No sé si recuerdan, pero ellos tenían relaciones personales que estaban por encima de los conflictos políticos. Parece ser, y con el tiempo uno ha podido comprobar, que entre el doctor Balaguer y el profesor Juan Bosch había una relación de mucho respeto y mucha consideración. Y eso contribuyó, esa relación de respeto y consideración, independientemente de ser rivales políticos, a quizá consolidar eso que se llamó el Frente Patriótico. ¿Cómo se llamaban entre ellos? Tú, Juan, tú. No, Joaquín, tú. Nada de presidente. No. Y entonces se notaba que era una amistad real la que había entre ellos. Claro, que la política se encargó de dividirlos y hubo episodios sumamente graves entre ellos. El 90 fue una gran crisis. Pienso que esa amistad de base en lo personal a la larga se venía a imponer a sus años. Eran 2 ancianos. Pero ellos vendieron muy bien la idea de que tenían conflictos entre ellos. La vida política es cambiante y lo que son enemigos hoy son amigos mañana. Y amigos hoy pueden ser enemigos mañana. Eso es de la naturaleza política. El país estrenaba sistema de doble vuelta y con ello la posibilidad de alianzas impensables. Al regreso, veremos cuáles eran las reales intenciones del doctor Balaguer al elegir como sucesor a un joven y opositor, Leonel Fernández. Pero además, ¿cómo cayó esto en las filas opositoras del PRD? Ya volvemos. Pasaron las elecciones del 16 de mayo de 1996. Peña Gómez obtuvo la mayoría de los votos, sin embargo, no logró el 50% más 1 para pasar en la primera vuelta. Antes de llegar a la segunda vuelta, que fue el 30 de junio, 2 enemigos de siempre se unen y los motivos de esa unión son, un tiempo después, objeto de especulación. Si usted me pregunta exactamente por qué el doctor Balaguer apoyó a Leonel Fernández Reina, yo creo que Peña Gómez
planteó algo que finalmente tal vez no era lo más conveniente en ese momento. ¿Por qué? El doctor Balaguer, después de esa segunda vuelta, sus apaniaguados, su gente seguidoras muy cercana, encabezado por Guarol Iranzo, le pidieron una entrevista al doctor Peña Gómez. Y el doctor Peña Gómez no accedió. Mucho después del palo dado, fue que accedió. Pero no accedió. A mucha gente se confundió, entendiendo que la mención de patriótica y de la dominicanidad, etcétera, era una manera directa de afectar al doctor Peña Gómez. En el fondo, el doctor Peña Gómez estaba ahí en un segundo plano. La respuesta era el poder extranjero. El presidente Balaguer sí tenía una misión importante, y era cerrarle el paso al doctor José Francisco Peña Gómez a la presidencia de la República. Y ese cierre de paso era para él lo suficientemente importante como para hacer lo que él tuviese que hacer para conseguirlo. Por eso yo he dicho muchas veces, no se pierdan que esas actitudes de los viejos no fueron parroquiales, no eran cosas de aquí, chisme, este sí, este no, porque llevó a fulanito de vicepresidente, no. Ahí había motivaciones más profundas. Usted recuerda que esa candidatura de vicepresidencia la tenía Fernando Álvarez Bogar. Y usted debe recordar que el doctor Balaguer en un momento determinado, ante las declaraciones de Fernando Álvarez Bogar, dijo, no toques esa tecla. Que se hunde. Y Fernando Álvarez Bogar se quedó callado. Usted debe recordar eso. No todos están de acuerdo en que fue una libre decisión de ambos líderes. De hecho, hay especulación sobre la lucidez del profesor Juan Bosch y si hubo manipulación en su entorno. Don Juan, ¿tenía esa lucidez o tenía más bien momentos de lucidez? Tenía muchos momentos de lucidez. Yo recuerdo que cuando llegamos a la tarima del meeting, el grupo de seguridad del presidente Balaguer lo estaba agarrando, como era complicado subir, se preparó una especie de ascensor para que él subiera. Y entonces Juan Bosch, que viene detrás de él, lo está agarrando. Y Balaguer dice, ¿quién me está agarrando? Y Pérez le dijo, don Juan, ok. Entonces viene la etapa del Alzheimer del profesor Juan Bosch. Ese es el Bosch que en su salud mental real nunca jamás hubiera llegado a ese acuerdo. Pacto patriótico con el doctor Balaguer. Ese es el Bosch que aún con sus limitaciones, en un momento de lucidez, dice que no va. Y Balaguer entonces dice que no va al acuerdo. Hasta que había un médico cubano que atendía al profesor Juan Bosch, un geriatra, que le dieron los medicamentos del lugar. Y en definitiva lograron que Bosch acudiera a aquella firma de aquel pacto histórico. Verificando acontecimientos y conversando con compañeros y amigos del profesor Bosch, posteriormente a los eventos y posteriormente en el tiempo, que no obstante las condiciones de deterioro que ya empezaba a mostrar el profesor Bosch, pienso que si hubiese sido en otro momento donde el profesor Bosch hubiese tenido mayor lucidez que la que tenía en ese momento, que todavía no estaba totalmente perdido, sino tenía momentos de que iba y venía, ¿no? Como se dice, hubiese sido todavía más fácil hacer la concertación. De lo que se trata aquí, en este acto, es de servir a la patria. La política como actividad humana, como esfuerzo de construcción y práctica orientada a transformar la vida de los pueblos, tiene que ser alimentada permanentemente por la realidad. Y la realidad de hoy es que el pueblo dominicano tiene ante sí la responsabilidad de escoger entre dos caminos, uno bueno y uno malo. Nosotros, como dirigentes políticos responsables,
estamos en el deber y la obligación de señalarle al pueblo cuál es el camino bueno. Ejerciendo este acto supremo de responsabilidad política, estamos aquí para decirle al pueblo dominicano que en las elecciones del próximo 30 de junio, Leonel Fernández y Jaime David Fernández Mirabal representan el camino bueno, el camino de la unidad, la tranquilidad y el progreso. Si hubiese sido Juan Bosch en su actitud mental, como era él, no hubiese hecho eso. Yo diría que el propio Balaguer. Lo que pasa es que el entorno de aquella vez, que es el mismo entorno de ahora, son capaces de cualquier cosa. Entonces, se logró eso. ¿Cómo bajó a las bases esa decisión de que el Partido Reformista los apoyara? Y él en el PLD se recibió con júbilo, porque incluso en el discurso de la conformación del Frente, Balaguer cautivó a la militancia de los dos partidos. Con aquello de si las matemáticas no fallan, el camino malo está cerrado. Incluso ese fue el lema de la campaña del Frente Patriótico. El camino malo está cerrado, definitivamente cerrado. Y eso se propagó por todo el país como un canto de guerra en esa campaña. Para mí constituye un altísimo honor presidir con mi eminente amigo, el profesor Juan Bosch, este acto que no tiene un carácter político, sino más bien eminentemente patriótico. El profesor Bosch, en sus breves palabras, ha trazado a los dominicanos la raya de Pizarro. Por este lado se va al caos y al desorden, y por este otro lado a la democracia, al progreso y a la estabilización de las instituciones. El camino malo está cerrado. Cerrado definitivamente a la maldad y a la demagogia, y abierto de par en par al patriotismo dominicano. Lo que queremos es impedir que el país caiga en manos que no sean verdaderamente dominicanas. Mucha euforia en el litoral reformista PLDista. Ahora, ¿cómo se recibía este acto en el PRD? Ya lo veremos cuando regresemos en un tiempo después. Lo inimaginable, Bosch y Balaguer unidos. El Frente Patriótico Nacional ya estaba consumado. Pero ¿cómo se lo tomaron Peña Gómez y el PRD? Y más aún, los PLDistas que venían de una arraigada oposición a Balaguer. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Dónde lo vieron? Usted era jefe de campaña, tenía que estar pendiente de ese tipo de cosas, y el doctor Peña Gómez también. Fue muy chocante. No fue realmente conmocionador. Porque, no, pero ustedes tenían las elecciones seguras prácticamente. Precisamente porque estábamos convencidos que no obstante eso, la sumatoria no se iba a trasladar del modo en que en definitiva se traslada mecánicamente, no. ¿Qué pensaron ustedes en ese momento? Ustedes, quiero decir, usted y el PRD. Mira, para mucha gente eso era imposible, pero para mí era posible. Porque en política se dan cosas peores que esas. Además que en política eso es posible. Digo, en política no. En cualquier actividad de la vida eso es posible. Tú puedes ser enemigo en un momento coyuntural y después ser amigo. Eso. Y yo diría también que la política tiene muchas cosas de vagabundería. Los escrúpulos parece ser que en esta sociedad y en el mundo ya están puestas en pública subasta.
¿Y qué tan difícil fue para la dirigencia, sobre todo los que venían de adversar a Balaguer, que venían desde la formación del partido? ¿Qué tan difícil fue? El Partido de la Liberación Dominicana asimiló el paso que dábamos. Algunos militantes de tradición de izquierda y de mucha tradición antibalaguerista se resistían. Pero al final todo el mundo cerró fila con su partido para ganar las elecciones. ¿Y cómo estaban los cercanos a Juan Bosch? Por si acaso él hacía la rabiaca de no levantar la mano. Como no, vimos un acto penoso que Juan Bosch no lo hubiera hecho si hubiese tenido lucidez. Ahí se estaba claro, eso fue un acto de victoria. Ahí se selló la victoria del Partido de la Liberación Dominicana, del Frente Patriótico en ese acto. Y fue un acto, yo diría, festivo. Lo que pasó ahí fue un acto inolvidable. Eso yo siento que por primera vez se sintió al PLD como una organización de poder. ¿Qué reacciones recibieron desde el litoral PRDista? Mira, al inicio hubo una gran embestida de las fuerzas liberales del país. Pero al final, el Partido Revolucionario Dominicano terminó buscando respaldo de fuerzas reformistas. Porque estaba claro que matemáticamente, para hacer el 50%, se tenía que buscar el Partido Reformista. Yo creo que lo que le pasó al PRD es que no entendió que esas elecciones se ganaban con la suma de 2 de los 3 partidos, que para eso se estableció la segunda vuelta electoral, para hacer gobiernos de mayoría. Peña Gómez y nosotros, cuando se produjo la alianza, estábamos convencidos que encima de eso la ganábamos. En el 1994 usted no ganó y por eso se firmó el Pacto por la Democracia. En la primera vuelta electoral del 16 de mayo usted no ganó porque para ganar se requería el 50% más 1 de los votos. Y el 30 de junio, usted no podrá ganar porque no podrá enfrentarse a esa fuerza monolítica que es el Frente Patriótico Nacional. Es que estaba fuerte ver a algunos generales ahí atrás cantando de que somos amantes de la paz. Así es. Pero esa es la vida, esa es la política. Yo siempre entendí que nosotros estábamos recibiendo un respaldo y que no tenía nada de pecaminoso que se recibiera respaldo. El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana fue asediado por huelgas y protestas y yo siento que la población nos vio como un grupo de advenedizos que le robó el poder al doctor Peña Gómez. Pero eso es, lo que hicimos nosotros fue una actividad lícita de la política. El modelo electoral permitía alianza en segunda vuelta electoral con la fuerza que queda descartada. Y el partido que quedó descartado fue el Partido Reformista de esa alianza, de esa contienda. Y si tú no te aliabas con el Partido Reformista, le estaba entregando el poder al otro. Entonces, ¿para qué compites? Peña Gómez reconoció a las 9 de la noche la derrota. ¿Por qué lo hizo tan rápido? Cuando el país estaba en una actitud, ¿por qué lo hizo? Yo creo que a Peña Gómez el trauma de la guerra civil le pesaba mucho. Cuando digo trauma, no me refiero a que fue incorrecta la revolución del 24 de abril, sino que la sangre derramada él no quería cargar con ese peso histórico nuevamente. La vida hay que aprender a ganar y a perder. Tanto yo como el Partido Revolucionario Dominicano hemos ganado y perdido en otras ocasiones. Y por ello quiero declarar que ante el veredicto definitivo de la Junta Central Electoral lo acataremos respetuosamente, al igual que aceptamos el cómputo provisional. ¿Sufrió el doctor Peña Gómez esa derrota del 96? Sí, sufrió el doctor Peña Gómez porque él era un hombre muy confiado en una serie de ideas de reformas sociales que se debían de producir en el país, que tal vez no tenían un carácter de transformación revolucionaria en estricto sentido, ¿no?
pero sí eran reformistas en toda la situación. Es importante para el país que con su liderato él pudo haber hecho una serie de cambios en el país que pudieron haber sido positivos. Como líder y candidato del Partido Revolucionario Dominicano y del Acuerdo de Santo Domingo, del PRI y del MIUCA, anuncio desde ahora que no vamos a regatear este laborioso triunfo de nuestros adversarios, que lo reconocemos y que lo aceptamos. Pero también declaro que tampoco renunciaremos a nuestro deber de seguir luchando por la instauración de una democracia más igualitaria en nuestro país. Está claro que Peña Gómez perdió la oportunidad de ser presidente y Leonel Fernández llegó al poder de una manera impensable. Pero ¿y los reformistas qué ganaron con todo esto? La respuesta cuando regresemos. Bueno, ya sabemos que en política hay muy pocas acciones desinteresadas. Ahora bien, ¿ganó algo el Partido Reformista con el Frente Patriótico Nacional? La logística que se armó para ganar las elecciones del año 96 la armó el Partido Reformista. Y en eso nosotros tuvimos mucho que ver, en todo el sentido de la palabra, desde la A hasta la última letra. Y que debo decir como un homenaje, si se quiere, al doctor Balaguer, que fue un frente patriótico desinteresado. Que después que ganamos las elecciones, yo recuerdo que en 2 ocasiones junto con Leonel visité al presidente Balaguer. O si quiere Leonel, yo acompañando a Leonel como presidente electo. Y le digo, presidente, me quedan días para formar el gabinete. Yo quiero que usted me diga los funcionarios que usted quiere que yo le nombre en el gobierno. Y Balaguer le dijo, ninguno. Esto fue un frente desinteresado. Nombre usted los funcionarios que quiera. Y creo que el día 13 de mayo del año 96 volvimos a visitar a Balaguer. Y Leonel le dijo, presidente, me quedan 2 días para formar el gabinete. Estoy esperando la lista de funcionarios que usted me va a dar. Y le dijo, mire, gobierno nuevo, funcionarios nuevos. Si usted quiere, deje a algunos reformistas de la base, especialmente mensajeros, ascensoristas. Deje eso, que esa gente necesita el sueldo para comer. Pero usted tiene que nombrar funcionarios nuevos en su gobierno. Este fue un frente desinteresado. Yo no busco nada con ese frente. Yo pienso que sí fue un mal acuerdo, sí fue un mal pacto, desde mi punto de vista en términos políticos, para el Partido Reformista, porque fue incondicional. Y en política, la incondicionalidad lo único que hace es usted endosar el poder que usted tiene. Y eso ha hecho, por eso hay que revisar la historia, que el reformismo haya ido menguando mientras el PLD se ha ido fortaleciendo. ¿Y los reformistas creyeron que eran desinteresados? Bueno, a Balaguer sí, pero los reformistas querían ser parte del gobierno. Debió haber sido un pacto de compartir el poder en ese momento, y no fue así. Fue sin condiciones, y ciertamente sin condiciones se hizo el pacto con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y el 30 de junio? De locura. Yo nunca he visto un país celebrar en las calles una victoria como la de nosotros. Yo recuerdo la mañanita del 17, que fue la más importante. La capital estaba inundada de banderas moradas por todas partes, de banderas moradas y banderas rojas. Todos los carros andaban con una bandera morada y una bandera roja. Fue un día de júbilo. Un tiempo después, ¿cuáles son las repercusiones del Frente Patriótico Nacional? Un efecto que podríamos decir negativo del Frente Patriótico fue que realmente golpeó la diferenciación ideológica que había aquí entre los partidos. Una vez el PLD y Balaguer se unen para las elecciones, la doble vuelta del año 1996, 2 fuerzas políticas que venían de tradiciones diferentes se unifican, entonces se desploma el proyecto de identidad política, sobre todo del PLD. Entonces yo pienso que ese es un efecto nefasto, ese es muy negativo para el sistema político dominicano, porque ahí ya realmente murieron. Con el Frente Patriótico murieron las diferencias ideológicas que habían caracterizado históricamente la política dominicana. Bueno, el balance es que el país es balaguerista, porque todo el mundo se quiere parecer a Balaguer. Todo el mundo hace las cosas que hacía Balaguer.
todo el mundo usa los instrumentos de campaña y de gobierno que usaba Joaquín Balaguer. Bueno, nosotros nos definimos como un partido de centro-izquierda, es decir, nosotros todavía creemos que somos una fuerza progresista. El PLD no es centro-izquierda. El PLD hoy por hoy es un partido de derecha. El PRD hoy por hoy, PRD, PPH es un partido de derecha. Y el Partido Reformista es un partido de ultraderecha. No, en estos momentos no hay exactamente liberales. No lo hay. A todo el mundo se le olvidó lo que criticaron las funditas, los que criticaron los regalos, los que criticaron los procesos electorales, los que criticaron todo lo que criticaron, se medio que lo acotejaron en su cabeza, porque ahora todo el mundo hace lo que hacía Joaquín Balaguer. Usted dice las fuerzas liberales, pero ¿eran liberales en ese momento? Lo es. Lo es. Sí. Lo era y lo es. Lo es. Nosotros somos un partido de liberación nacional, nosotros tenemos compromiso con esta pero sociedad. light. Bueno, tal vez en ocasiones no se entienda qué es hoy ser liberal, porque a lo mejor se calca lo que fueron las fuerzas liberales de la Guerra Fría y lo que es un partido liberal hoy en un mundo globalizado. Y el doctor Leonel Fernández Reina giró hacia la derecha para pretender sustituir al doctor Balaguer y se alejó del centro izquierda que representaba Juan Bosch y nosotros. Pero el doctor Balaguer no dejó de apoyar al Partido Reformista, que mucha gente ha dicho que lo que sucede es que cada quien tiene que hacer su esfuerzo. Y el PLD hizo y trabajó para lograr sus propósitos. Muchos reformistas decimos que no deben todo, ciertamente sí, deben haber alcanzado el poder, porque si el reformismo se echaba a un lado, el doctor Peña Gómez y el PRD ganaba esas elecciones. Al tomar partido y respaldar al PLD y armarle todo el tinglado para poder ganar las elecciones, definitivamente el PLD y el doctor Fernández le debieron esas elecciones al Partido Reformista. Salimos de circulación algunos jóvenes y él heredó las fuerzas conservadoras del país que representaba el doctor Balaguer. Endosamos al doctor Fernández hasta cierto punto. Bueno, ese frente es un referente histórico de lo que ocurrió en el PLD, porque el ascenso electoral del PLD se ha debido en gran medida al descenso electoral del Partido Reformista. Entonces, eso en ese sentido, pues sí, ha sido un proceso de varios años que comenzó con aquel pacto del año 1996, luego tuvo el problema de que Balaguer decidió repostularse en el año 2000 y ahí, bueno, pues le quitó votos al PLD y luego ya Balaguer muere en el 2002 y con Balaguer muerto el Partido Reformista no logra rearticularse, entonces los reformistas van pasando de grupo en grupo hacia el PLD, fundamentalmente hasta el día de hoy en que el Partido Reformista Social Cristiano en términos electorales pues ya se ha disminuido bastante y el gran beneficiado de la disminución del Partido Reformista, el gran beneficiado ha sido el PLD. Esa levantada de manos de los dos ancianos venerables de la política pesó mucho. Sí. En el día de hoy, lo que son. Pesó porque yo creo que solamente el doctor Balaguer tenía la capacidad de endosar prácticamente el porcentaje de votos que sacaron a una candidatura, porque eso no es fácil. Yo digo que hoy en día se produce una alianza para segunda vuelta electoral y es difícil que el partido que queda en tercer lugar le pueda endosar toda su fuerza al partido que va aliado. Balaguer tuvo la capacidad de endosar prácticamente toda la fuerza que sacó. En su momento a mucha gente, bueno, ¿qué es esto? Ahora el PLD y el Partido Reformista juntos. Pero, fíjese, hoy en día ahora somos el principal partido de la República Dominicana. Si no gobernamos aquella vez, probablemente no hubiésemos vuelto al poder, porque el referente del primer gobierno que hicimos nos permitió volver ya de manera independiente. Ahora somos un partido con fuerza propia. Nos hemos convertido tal vez en la fuerza política más grande de la República Dominicana y tiene mucho que ver con la llegada del PLD al poder, aunque fuese ayudado por el Partido Reformista. La más pequeña de la patria, somos el sol que rompe en las mañanas,
Somos la voz que se cuela en el silencio, quitándole al silencio su vacancia. Somos palmeras que nunca tuerce el viento. Somos el punto de inicio en la carrera. Somos los nuevos sujetos de la historia y hacemos de la historia nuestra era. Los dos ancianos no eran opción de poder, pero decidieron quién lo sería. Peña Gómez no sabemos si era el camino bueno o el camino malo. Lo cierto es que se lo cerraron. Estas imágenes son recordadas por muchos dominicanos con júbilo, con nostalgia. Otros las recuerdan con dolor e incluso con vergüenza. La realidad es que hoy, un tiempo después, seguimos viviendo bajo las ráfagas de aquel 2 de junio de 1996. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.